vuelta entonces. Vamos a resolver entonces el problema 1.10, cuyo enunciado dice esto. Un ascensor que pesa 6.000 newton, haciendo con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, el ascensorista, cuyo peso es de 700 newton, va de pie sobre una balanza de resortes de peso despreciable. Hay que determinar la fuerza del cable, el factor de carga y la lectura de la balanza, que sería el peso aparente del ascensorista. Como siempre recomiendo, vamos a plantear primero cuáles son los datos que tenemos para resolver el problema. Como datos, tengo varios en este caso. Primero que nada tengo el peso del ascensorista, que es de 6.000 newtons. El otro dato que tengo es el peso de la persona que tengo adentro del ascensor. Esa persona que tengo adentro del ascensor, la voy a poner W sub P, tiene un peso de 700 newton. El otro dato que tengo es la aceleración con la que asciende el ascensor. La aceleración es de 4 metros segundo al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Tengo algún otro dato? No, no tengo más datos, entonces mis incógnitas son, en el punto A, la fuerza del cable. Tengo que encontrar la fuerza del cable, que es mi primera incógnita. En el punto B, tengo que encontrar el factor de carga, con minúscula. El factor de carga está definido para el cable como es la relación que hay entre la fuerza que hace el cable con el peso total que está levantando el cable. Ahí se los he puesto en el enunciado abajo en pequeñito como para que sepan cómo calcular. Entonces tengo que calcular el factor de carga. Y tercero, la lectura de la balanza, que sería el peso aparente de la persona. Que vamos a ver cómo le ponemos acá. Por ahora lo voy a dejar así, como una incógnita. Lo que tengo que encontrar es el peso aparente de la persona. Le vamos a poner aparente de la persona. Entonces, vamos a hacer un pequeño grafiquito para que nos haga de ayuda. Este problema, básicamente, se resuelve con el diagrama de cuerpo libre. El que no hace el diagrama de cuerpo libre acá no va a saber hacer el problema, porque básicamente el diagrama de cuerpo libre es lo que nos ubica para ver cómo resolver el problema. Entonces tenemos aquí dos pequeñas guías, vamos a ponerlo así, donde se mueve el ascensor. Este ascensor adentro entonces tiene una balanza. Y esa balanza tiene arriba tiene una personita arriba. Disculpen por los dibujos, pero no soy caricaturista, soy ingeniero. Este ascensor, en su conjunto, está tirado por un cable. Este cable va a ser una fuerza F sub C, y el otro dato que tengo es la aceleración con la que el ascensor está siendo movido. Lo voy a dibujar al lado, pero son colineales, ¿no? Esos son dos datos clave en este diagrama que yo se los he dado ahí para arrancar. Tienen que arrancar haciendo un análisis del cuerpo que van a hacer, que van a tratar de resolver. Entonces, cuando resuelven el diagrama de cuerpo libre, que normalmente le ponemos TCE, si yo voy a tratar de lo que hacer, si pasa
Entonces, como el primer punto, que es el A, me pide cuál es la fuerza del cable, el cable está moviendo todo el ascensor en su conjunto. Entonces yo tengo que hacer, ¿qué voy a empezar haciendo? Y, básicamente, mi cuerpo de estudio, lo voy a hacer un poco más grande, que mi cuerpo de estudio es el ascensor. Si bien adentro del ascensor yo tengo mi balanza, donde acá yo tengo la escala, y voy a tener una persona subida a la balanza, yo voy a hacer el análisis del cuerpo, en este caso, que está afectado por la fuerza del cable, que es todo el ascensor. Entonces, la primera fuerza que yo voy a plantear es la del cable. Pero ahora yo al poner el cuerpo libre, justamente, tengo que poner todas las fuerzas que están actuando para que este cuerpo se mantenga en equilibrio. En equilibrio significa en equilibrio estático o en un movimiento que es un movimiento estable. Para que este ascensor, básicamente, que vaya para arriba, por la fuerza del cable, yo tengo que tener una fuerza hacia abajo. Esa fuerza tiene que ser mínimamente la fuerza nueva con una cierta velocidad. Entonces, esa fuerza que yo voy a tener hacia abajo va a ser el peso total. ¿Qué significa este peso total? Y el peso total va a ser el peso de toda la caja del ascensor, incluido todo lo que yo tengo adentro del ascensor. ¿Qué tengo adentro del ascensor? Y tengo la persona, tengo el peso propio del ascensor y tengo el peso de la balanza. Como el enunciado me dice que el peso de la balanza es despreciable, este peso total va a ser la suma del peso propio del cuerpo del ascensor más el peso de la persona. Y por otro lado, ya no voy a tener más fuerzas en este sentido, que es el sentido de movimiento del ascensor, voy a dibujar las aceleraciones. Si bien las aceleraciones no son fuerzas, conviene dibujarlas en el diagrama de cuerpo libre para entender cómo se mueven las fuerzas o cómo cambian las fuerzas, porque recuerden que la segunda ley de Newton dice que una fuerza depende de una masa y su aceleración, o la sumatoria de todas las fuerzas actuantes es igual a la sumatoria de todas las masas por la aceleración total de todo el cuerpo o de todas las masas que se están moviendo en conjunto. Por lo tanto, dibujar las aceleraciones a mí me da una guía de cómo se va moviendo el cuerpo y a la vez también de los sentidos y los signos de esos sentidos de las fuerzas que están actuando. Entonces, yo conozco que yo tengo una aceleración A que va hacia arriba porque el problema me lo plantea de que el ascensor se va moviendo para arriba con aceleración, con un valor constante de aceleración. Pero también tengo otra aceleración que está actuando. ¿Cuál sería? La gravedad. La aceleración que nos actúa a todos. Exactamente, la gravedad. Entonces yo voy a tener un valor G hacia abajo. ¿Tengo alguna otra fuerza que está actuando sobre el ascensor como conjunto? No. Entonces a este diagrama de cuerpo libre le voy a llamar 1, porque me sirve para resolver solamente este punto, que es todo el ascensor. Entonces, vamos a empezar planteando la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa total por la aceleración. Como esto en realidad es una ecuación vectorial, esto se cumple para todos y cada uno de los componentes del sistema de coordenadas que estoy analizando. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que voy a tener que hacer la sumatoria de fuerzas
en cada uno de los sentidos y en cada uno de los ejes del sistema de coordenadas que yo elijo. Como este ascensor, en este caso estoy analizando solamente qué pasa en el eje vertical, y tranquilamente puedo tomar un sistema de coordenadas X, Y, Z, donde Y es el eje que va hacia arriba, lo voy a anotar acá, y este es el eje de X, y tengo un Z acá. Pero solamente voy a analizar el sentido de Y, porque es el que me conviene analizar, porque es el único en el que tengo, en este caso, movimiento. ¿Estamos hasta ahí? Entonces solamente voy a encarar esta ecuación para un solo eje del sistema de coordenadas X, Y, Z que he elegido. Entonces, esto significa que la sumatoria de todas las fuerzas me va a dar un vector que es el vector masa por aceleración, que dice que todas las masas se van a mover con una misma aceleración. Entonces, básicamente, yo voy a tener que, del diagrama de cuerpo libre 1, que ya he planteado acá, ¿cuáles son todas las fuerzas actuantes que tengo? Y bueno, la fuerza total, que en realidad es la sumatoria de la fuerza, que acá son fuerzas de peso, ¿no es cierto? Que es el peso del ascensorista, más el peso del ascensor, perdón, y el peso de la persona, que es el ascensorista. Le he puesto P de persona para que no se confunda ascensor con ascensorista en los subíndices. Entonces, la sumatoria de las fuerzas que yo tengo en el eje Y, porque voy a analizar esto en el eje Y, va a ser WA, va a ser W de la persona, y voy a tener la fuerza que está haciendo el cable. Ahora, cada una, y bueno, va a depender. Si todas las fuerzas provocan una aceleración que va hacia arriba, y yo voy a tomar que el sentido de esa aceleración es el positivo. Entonces, yo voy a decir que la fuerza del cable es positiva, y las otras dos fuerzas son negativas. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Ahora, la masa, que me dice la ecuación de la ley de Newton, es la masa total de todo lo que está implicado en este movimiento. Y dijimos que despreciábamos la masa, por lo tanto el peso de la balanza, por lo tanto es la masa del ascensor más la masa de la persona, básicamente, por la aceleración de todo el conjunto que es A. Esa es mi ecuación de la ley de Newton. ¿Cuál es la fuerza del cable? Yo vale el peso de la parte, es la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Entonces esto básicamente, si yo reemplazo, es la masa del ascensor por la gravedad menos la masa de la persona por la gravedad más la fuerza del cable más la masa de la persona, todo por la misma aceleración, porque todo el conjunto se mueve por la misma aceleración. Y básicamente, para encontrar la fuerza del cable, voy a tener que despejar FC acá. Entonces, FC va a ser el resultado del despeje completo que yo voy a hacer en este caso. ¿Está claro hasta ahí? Eso lo pueden hacer, ya están acostumbrados a hacer los despejes. Lo importante es que este planteo que se hizo acá salió del diagrama de cuerpo libre, si no, no lo podríamos haber resuelto. En el punto B, se nos pide encontrar el factor de carga. El factor de carga está definido por la relación de la fuerza del cable sobre el peso total donando esa fuerza del cable. O lo que es lo mismo,
1 más A sobre G. Eso se los he planteado ahí. Entonces, si ya conocen el valor del peso total, porque básicamente lo pueden conocer porque son datos los otros dos pesos, y ya calcularon la fuerza del cable, pueden tranquilamente calcular el factor de carga. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, ahí me preguntan de que tenemos como dato el peso acá. Sí, bien. Si ustedes tienen como dato el peso, van a tener que sacar la masa de alguna forma para poder hacer este cálculo. O encontrar una ecuación sustituta de acá. En algún momento van a tener que calcular o la masa o los pesos. Para que lo puedan resolver básicamente. La forma más fácil de resolver esto es trabajar con ambas cosas, digamos. Y lo resuelven. ¿Está claro? Bueno, veo que no hay dudas. Vamos a seguir. El punto C, que dice cuál es el peso aparente del ascensorista. El peso aparente del ascensorista, vamos a ver qué significa. Para eso, vamos a tener que hacer otro diagrama de cuerpo libre, ya que para encontrar cuál es el peso aparente del ascensorista, como dice, significa que voy a tener que estudiar qué pasa con el ascensorista. Entonces, al diagrama de cuerpo libre del segundo punto se lo tengo que hacer el ascensorista. Entonces, el DCL, que es el diagrama de cuerpo libre 2, va a ser básicamente ver qué fuerzas me están actuando sobre esta persona. Que está parada sobre una balanza. Y esta balanza, la que tiene el agua, es que me va a decir el peso aparente, justamente. ¿Pero qué significa el peso aparente? Y bueno, vamos a ver qué fuerzas están actuando. Yo sé que la persona, lo voy a tratar de dibujar acá al costado. La persona va a tener un peso, que es dato. El ascensorista va a tener un peso. Que va a estar afectado por una aceleración, que le voy a dibujar acá al lado, que es la aceleración de la gravedad. Y recordando el concepto del diagrama de cuerpo libre, que tengo que tener en este cuerpo algo que haga que no se caiga esta persona, voy a tener que poner una fuerza que me lo deje al movimiento en equilibrio, sea un movimiento equilibrado, que va a estar afectado por una aceleración que ya la conocemos. Si todo el ascensor se mueve con una sola aceleración, ¿cuál va a ser la aceleración de la persona? Y la misma, porque todo el cuerpo se mueve, el cuerpo del ascensor se mueve con la misma aceleración. Muy bien, Bonina. Bien, entonces me queda saber cómo se llama esa fuerza. Y bueno, esa fuerza es una fuerza normal. Es una fuerza normal, que yo le puedo llamar normal, porque es una reacción normal al peso. O, lo que es lo mismo, le voy a poner peso aparente. ¿Por qué el peso aparente? Porque va a ser el peso que me va a marcar la aguja de la balanza. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Vamos a hacer entonces el planteo de la ley de Newton. El planteo de la ley de Newton siempre es la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. La masa total. Como yo le estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre del DCL2 a la persona, voy a ver todo lo que afecta a la persona. Entonces, ¿qué masa voy a utilizar? Y la masa de la persona
por los sumatorios de las fuerzas que están actuando sobre esta persona. ¿Estamos? Voy a utilizar el término de normal para ver si realmente esto que yo planteo, que la normal es lo mismo que el peso aparente de la persona, es cierto. Entonces, esta es la normal de la persona. Es una reacción normal. Es una reacción. Entonces, ¿cuáles son todas las sumatorias de las fuerzas que están actuando acá en esta persona, que es el ascensorista? Y básicamente tenemos la fuerza peso y la fuerza normal. NP y P. ¿Cuáles son los signos que vamos a utilizar? Tomando el mismo criterio que antes, voy a utilizar, como todo esto se está moviéndose para que esta sumatoria de fuerzas me dé una aceleración positiva, fuerza que me da la aceleración positiva, peso, y esta normal positiva. Igual a la masa de quién? Y en este caso de la persona, por la persona, que es exactamente la misma aceleración que tiene. Más. Y acá me voy a plantar un ratito para ver un concepto. El peso de la persona, en este caso, va a ser el mismo que si el ascensor está quieto o si está en movimiento. Y porque esto está en un equilibrio, pero un equilibrio dinámico, se está moviendo. Entonces, voy a tener que esta reacción normal va a tener una parte que es una reacción estática y una parte que es dinámica. Todos son vectores, ¿no? En este caso van a coincidir todos linealmente, o sea, son colineales. Entonces, fíjense, si yo me vengo a esta expresión que acabo de encontrar, yo voy a tener estas dos reacciones. La estática, que va a ser la del peso, que no va a depender del movimiento, o sea, que no va a depender de la aceleración. Esta es la NE. Y esta es la reacción dinámica, que solamente está presente porque hay movimiento. En el momento que en el ascensor se detenga, la reacción dinámica va a desaparecer porque no va a haber más aceleración, pero sí voy a seguir teniendo la estática, cuando está quieto, porque la aceleración de la gravedad va a seguir actuando. Entonces, esta reacción, que se llama NP, tiene una componente estática que no depende del movimiento, y una componente dinámica que depende de la aceleración porque está en movimiento. Esto va a pasar en todos los grados. Entonces, yo no les pido acá en este caso diferenciar cuál es la componente estática y dinámica, pero se lo podría pedir. Para el caso es lo mismo, porque acá les acabo de explicar cómo diferenciarlas. Si yo no les hubiera explicado esto y yo les pido, dígame cuánto vale la reacción estática y dinámica, aparte de decirme esta es estática y esta es dinámica, me van a explicar por qué es estática y por qué la otra es dinámica. Ese es el de los parciales, por ejemplo. Entonces, básicamente, esta reacción, la N sub P, va a ser el peso aparente del ascensorista que me está pidiendo el problema. Este peso aparente les tiene que dar alrededor de los 985 newton de peso. Háganlo ustedes, así surgen las dudas, ¿no es cierto? Pero básicamente es eso. Si no hacen el diagrama de cuerpo libre, no van a poder resolver la ecuación de la ley de Newton que estamos aplicando. Esto es un problema simple dentro de todo porque es un movimiento que se mueve en un solo eje y que es un movimiento rectilíneo. Pero el mismo criterio se toma cuando son movimientos curvilíneos o movimientos en 3 dimensiones, curvilíneos en 3 dimensiones inclusive.
Obviamente que tenemos que conocer bien las trayectorias y si no conocemos tenemos que empezar a aplicar sistema de coordenadas de acuerdo a lo que conozcamos. En este caso, como yo conozco la trayectoria que es lineal y el movimiento es lineal, uso el sistema coordenado cartesiano X y Z. Pero si es un movimiento de un circular, por ejemplo, me conviene usar coordenadas tangenciales. Bueno, quedan 3 minutitos como para aclarar alguna duda si queda. Profe. Ahí Bruno Cárdenas dice si puedo explicar esa parte de nuevo, por favor. ¿Me podrías decir qué parte, Bruno? Marcos, en la última, dinámica. ahí la dinámica, tal vez se den cuenta más fácil, el peso de la persona, el último término ahí de la suma que pusiste. Sí, esta. Ese término es masa de la persona por gravedad. Y el de la izquierda, masa de la persona por aceleración. Mientras haya aceleración, ahí la suma va a cambiar. Así que eso. El estático es siempre masa de la persona por gravedad. Y eso no le pueden errar. Es la reacción que le hace la persona a la balanza y la balanza a la persona. Como está todo el sistema acelerado en conjunto, por la aceleración A, aparece esa nueva fuerza efectiva, masa de persona por A, y ahí, a ver cómo te quedan los signos, se suman. Y te da la... Acá se suman, en este caso. ¿Qué pasaría? Esta NP sería exactamente igual si el ascensor estuviera bajando. No. La persona no va a cambiar el peso porque no va a adelgazar mientras va haciendo el viaje en el ascensor. Pero ¿qué va a pasar? A ver quién habló ahí. No alcanza. Sería distinta la A. Y si yo te digo que es con la misma aceleración, que es con 4 metros por segundo cuadrado. Cambiaría el sentido. Cambiaría el sentido, o sea que A y G tendrían el mismo sentido, por lo tanto, ambas aportarían a que cambie el peso de la persona. Que miren la balanza, no el peso, la masa de la persona no va a cambiar, por lo tanto el peso estático no va a cambiar, pero sí va a cambiar lo que marca la balanza. Por eso está bueno hacer esta pruebita con una balanza en el ascensor subido, mientras está subiendo, mientras está bajando, para que vean que realmente la balanza no dice lo mismo cuando están quietos, cuando sube el ascensor y cuando baja. Bueno, queda un minuto. Por último nos reenganchamos para aclarar dudas. A ver, hagan las preguntas oralmente porque están... Aprieten la barra espaciadora. Creo que con la barra espaciadora se pueden conectar el micrófono ustedes, ¿no? Está habilitado. De todas formas ya se va a cortar. No me alcanza a escuchar nada. Se va a cortar solo. Lo reconectaremos entonces. Sí.